Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Somos peregrinos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, flaqueamos y queremos con frecuencia y por diferentes motivos no seguir el camino ni en el camino. Concédenos, oh Dios, la gracia de ser los Abraham, intercesores de nuestras Saras, y a encontrar el Abraham intercesor cuando nosotros seamos Sara. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos como siempre bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico, defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, hagamos pues nuestro repaso del encuentro anterior para volverle a coger el hilo al tema. Y empezábamos diciendo que nos adelantaríamos exponiendo de entrada la razón por la cual sucede esta escena, y solo para que no nos parezca como algo ahí sin sentido o como salido de la nada. Y que esa razón es porque Sara, y recuerden que Sara somos ustedes y yo, parece que tiene dudas, como nos ha pasado a todos. Y dijimos también que eso a Dios le encanta. Él no quiere que traguemos entero y es feliz sacándonos de nuestras dudas. Y explicamos que esas dudas de Sara podían ser entendibles, ya que al fin y al cabo este es el anhelo de Abraham. Y es él, Abraham, quien ha sentido la experiencia de la presencia de Dios alentándolo, empujándolo hacia su anhelo y enseñándole cómo hacerlo realidad. Y que en realidad es Abraham el que se lo ha dicho a ella, a Sara. Y que aunque seguramente también es el sueño de ella, porque todos tenemos ese sueño de dejar huella, pero ella no ha tenido su experiencia de Dios y parece que necesita tenerla. Ese era pues como el preámbulo que comentábamos al principio y que aunque en el texto está más adelante, yo quise adelantarlo para que esa escena no se nos hiciera rara. Luego pasamos ya al relato como tal y vimos que Dios se le apareció a Abraham. Y nos detuvimos extensamente explicando que el término hebreo usado para referirse a esa aparición es el término Ra'a. Y dijimos que está relacionado con una aparición, pero no fantasmagórica, sino con un encontrarse, entendido como una experiencia íntima e interior, experimentada en este caso por Abraham, o sea, por nosotros. Y luego de eso, empezamos a descubrir un montón de riquezas simbólicas. En primer lugar, el encinar, que dijimos que es un cultivo de encinas, que son unos árboles con unas características especiales que son usadas por los escritores sagrados para transmitirnos un mensaje de fertilidad, de frescura, de vida. Luego seguimos con la palabra mamre, que dijimos que significa fortaleza y protección. Y es ahí donde Dios viene a hablar con nosotros, con todos los Abraham. Bueno, y continúan los signos porque además nos dice que estamos sentados a la entrada de la carpa y que es la hora de más calor. Y si estamos sentados, eso significa que estamos en reposo, que no hay agitación en nosotros. Y la hora de más calor es cuando el sol está más alto sobre nuestras cabezas, o sea, al mediodía, que es también el momento de más luz, donde todo está
claramente iluminado. De manera que Dios, a través de los escritores sagrados, nos dice que Él se encarga de que sepamos cuándo es Él quien se acerca, que Él se identifica con claridad y además que Dios no realiza shows con actos cinematográficos. Y finalmente nos dicen que Abraham alza los ojos, pero no se refiere a los ojos del rostro, sino a los ojos del corazón, a los ojos con los que se puede tener un ra'a, un encuentro íntimo e interior con Dios. Y finalmente vimos que Abraham corrió a su encuentro y dijimos que ese correr es no querer dejar escapar esa presencia que sentimos por dentro y que Abraham se inclinó ante él. Y ya conocemos muy bien el significado de ese signo de inclinarnos ante Dios. Bueno, entonces ahora sí, continuemos ya con nuestra lectura y meditación del libro del Génesis, en el capítulo 18 y los versículos del 3 al 8. Escuchemos. Del libro del Génesis. Abraham se inclinó diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y entonces hoy retomamos el relato recordando que esta experiencia de Ra'a, de encuentro con Dios, que está teniendo Abraham bajo ese espléndido escenario de fertilidad, de frescura, de vida, de fortaleza y protección, de calma y reposo, de claridad y luz, dispuesto por Dios, entonces Dios acude bajo una apariencia reconocible por parte de los humanos. En este caso Abraham, y un poco más adelante Sara. Por supuesto, ella es la dudante, ella es la protagonista. Y aquí, permítanme detener la lectura que retomaré en un momento para hacer un paréntesis, planteándoles una pregunta que quiero que cada uno y cada una de ustedes se responda sinceramente, y es esta. ¿Han sentido ustedes alguna vez que un proyecto o un propósito, un plan, una idea, una ilusión, en fin, cualquier cosa, digamos montar un negocio, formar un hogar, crear un equipo deportivo, formar una pareja de baile, algo que es importante para ustedes, se ha visto frenado o retrasado, en todo caso traumatizado o frustrado de algún modo, debido a que alguien que interviene en ese proyecto no está tan convencido y tan comprometido como ustedes? ¿Les ha pasado? Pues me encantaría escuchar sus respuestas, pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Que algo no salió bien del todo porque ha fallado un miembro del equipo.
Y quizá ese que falla algunas veces haya sido yo mismo. Y creo que coincidimos todos en esa respuesta. Sin duda alguna, estoy casi seguro que a todos nos ha pasado. Pues aquí entonces cierro el paréntesis y retomo la lectura diciendo que eso es lo que nos está relatando en este momento los escritores sagrados. Dios no necesita mandar intermediarios para cumplir lo que ya le había prometido a Abraham, para volverle a decir lo mismo y ponerlo en marcha. Dios no necesita hacer eso. Pero el asunto es que hay una grieta. Eso lo sabemos siempre cuando está pasando. Siempre que hay una grieta, la identificamos. Y esa grieta es la que Dios ha acudido a resanar por solicitud de Abraham. Miren que esto está sucediendo en un Ra'a, en un encuentro de Dios con Abraham. Dios hubiera podido tener un Ra'a, o sea, un encuentro directo, íntimo y personal con Sara directamente, a través de un sueño, o de una visión, o de una apariencia reconocible por ella. Pero no es así, sino que este Ra, este encuentro, lo está teniendo es con Abraham. Y por eso es que digo más atrás que Dios ha acudido a resanar la grieta por solicitud de Abraham. Abraham llama, Dios le responde, y a través de él va a incorporar a Sara para resolverle las dudas, que son las grietas que hay en este proyecto. Porque ella es tan importante para el plan de Dios, que Abraham ya ha interpretado claramente y ha asumido, decía que ella es tan importante para Dios como Abraham. Y si un miembro falla, cojea el equipo. Espero estar dejando clara la idea. Y entonces ahora retomemos la escena inicial de hoy, y que la habíamos dejado pendiente desde nuestro encuentro anterior, porque habíamos quedado en aquel momento en que Abraham corre a postrarse ante esa presencia humanamente reconocible usada por Dios, y aquí encontramos un punto muy inquietante y apasionante. Y de hecho espero que ya ustedes se estén preguntando, ¿por qué 3? Recuerden que en nuestro encuentro anterior leíamos que Abraham, alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él, y que apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Pues les cuento que no pude encontrar una respuesta definitiva o certera del por qué 3, o quiénes eran esos 3. Y yo no tengo la estatura académica ni espiritual para entrar en ese campo de pretender dar esa respuesta. Pero lo que sí puedo hacer es dejarles las 2 opciones. Hay muchas más de 2, pero yo les quiero dejar las 2 opciones que más me apasionan y me llenan. Y confieso que no logro decidirme por una de las 2. Creo que me quedo con ambas. Creo que las adopto, las 2. Y la primera es que, aunque el concepto de Trinidad es muy posterior, de hecho es muy reciente, el concepto de la Trinidad es apenas del siglo II después de Cristo. Y aquí estamos hablando del siglo XX antes de Cristo, en el relato, y del siglo V antes de Cristo en la escritura de este relato. Pues de todas maneras, la presencia en 3 facetas, por decirlo así, de Dios desde el principio de la revelación, como creador, como enviado y como espíritu, hace pensar a muchos estudiosos de la Biblia, que esa es la razón de su presencia en esta escena a través de 3 personas. Muchos creen que es la representación de la Trinidad en esta escena frente a Abraham. Bueno, esa es la primera opción.
Repito, no la estoy dando por certera. No logré encontrar una razón certera que interprete la razón de tres personas ahí frente a Abraham. Bueno, y la segunda tiene que ver con el valor del número 3, que eso ya lo hemos comentado aquí, ya lo hemos estudiado. Recuerden que el número 3 representa el tiempo, por estar compuesto el tiempo por tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, para concluir, Dios se hizo presente a través de tres identidades porque quería ser identificado con sus tres presentaciones, lo que hoy conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. O quería ser identificado como el Eterno, el que fue, es y será, que es lo que representaría el 3, la presencia del pasado, el presente y el futuro. Entonces, ahí les dejo esas dos opciones de interpretación que a mí personalmente me apasionan, pero deben saber que hay más interpretaciones, incluidas teorías de ángeles, que por cierto son las más abundantes. Y ustedes también van adquiriendo además madurez para observar, analizar y decidir con criterio. Y además para consultar. Ustedes pueden consultar más interpretaciones acerca de esta presencia triple, por decirlo así, de Dios, o presencia tripartita de Dios frente a Abraham en esta maravillosa escena. De manera que ahí les queda abierto ese universo. Es increíble que no hemos avanzado nada a pesar de tanta información, pero bueno, tratemos de avanzar. Abraham entonces está postrado en este momento, rostro en tierra, y así se dirige a ellos, a estos tres personajes, buscando hacer mucho más espléndido de lo que ya es aquel escenario formidable en el cual ya se encuentran. Y entonces empieza a hacer alarde y derroche de generosidad y hospitalidad, que por cierto es una característica y una cualidad cultural y religiosa de aquellos pueblos. Los pueblos de aquella región son enormemente hospitalarios y generosos con el peregrino, con el que va pasando por el camino. Entonces, aquí nos están dejando leer como un afán o una estrategia de distracción para retenerlos y que no sigan su camino. Eso es lo que intenta hacer Abraham, lo que los escritores sagrados se esfuerzan por hacernos creer, entender a nosotros, que Abraham utiliza esta estrategia como una especie como una estratagema para retenerlos, para que no sigan su camino porque yo los necesito aquí. Y eso nos permite deducir que efectivamente Abraham es el gestor de aquella intervención de Dios y por eso necesita retenerlos para que se dé la situación que permita que Sara se involucre plenamente en el famoso proyecto de la tan mencionada descendencia, y en el cual ella tiene dudas, ¿cierto? Y que ya nosotros creo que lo tenemos claro, pero parece que Sara aún no. Ella cree que está muy vieja para eso. Ella como que todavía no le mete el hombro del todo a esa carga. Ella cree que no van a tener éxito en esa empresa, como si el éxito de la misión de Dios dependiera de nosotros, de las y los Saras. No, yo no voy a circuncidar, a transformar el mundo porque es que yo no sé nada, o porque es que soy muy viejo, o muy joven, o muy ocupado, o porque los niños, o es que tengo que cuidar a tal. Así somos todos, así somos los y las Saras.
Y eso es lo que eso es lo que nos están tratando de transmitir los escritores sagrados, que frente a muchos caminos que debemos seguir, nosotros nos frenamos creyendo que no podemos, que no debemos, que no somos capaces. Pero bueno, para tranquilidad de Abraham, estos tres personajes, o este Dios que se les presenta representado en tres personajes, le responden aceptando su hospitalidad y generosidad. Por lo tanto, estamos hablando de un Ra, de un encuentro con Dios extenso y plácido. Así es todo con Dios. Con Dios nada es a la carrera, nada es de afán. Todo es placentero y plácido. Y entonces ya capturada, permítanme usar esa palabra, capturada la visita, es hora de incluir a la protagonista, a aquella para quien Abraham desea y necesita la gracia anhelada. Y entonces va rápidamente, así lo dice el texto, rápidamente donde ella, y de inmediato la involucra, haciéndola tomar parte. Le encargó preparar algo para esos visitantes. Y luego entonces va a ocuparse de los demás preparativos para atender a la visita con un espléndido banquete, que de inmediato también nos configura a nosotros, y seguramente era la intención de Abraham configurar esa imagen, esa misma imagen en Sara. Y hablo de la imagen del banquete celestial, el famoso banquete celestial del cual tanto oímos hablar en la iglesia. Es la figura con la cual aquellos pueblos, todos estos pueblos mediterráneos y mesopotámicos, todas estas culturas que han habitado esa región, representan el esplendor que tiene preparado Dios para quienes aceptemos, porque yo quiero ser uno de esos, su invitación a disfrutar de la eternidad a su lado. Todos sabemos que ese es el banquete celestial, el banquete de Dios. Y hoy concluimos con una imagen, bueno, antes de concluir, eso es justamente lo que está preparando Abraham, un gran banquete. Y ahí están, entonces, estos personajes, Abraham preparando el banquete e incluyendo en esa preparación a Sara para poder meterla dentro de este Ra, dentro de este encuentro con Dios, para que ella pueda superar sus dudas. Bueno, y hoy concluimos con una imagen impresionante. Y es que mientras los visitantes disfrutaban del magnífico banquete ofrecido y servido por Abraham, Abraham, mientras ellos comían plácida y abundantemente, como les digo, se quedó de pie al lado de ellos. Y eso no es necesario, y eso no es accesorio, ni es un recurso literario, sino un mensaje claro que nos quieren transmitir los escritores sagrados. Y es que esa postura y actitud, estar de pie al lado de ellos, era lo que tomaban, era la misma postura y actitud que tomaban los siervos o sirvientes. Esa es pues la postura y la actitud que expresa disposición de servicio. Por lo tanto, nos están confirmando que los visitantes, o mejor, que el triple visitante es superior, y Abraham entonces se pone a su servicio. Abraham se identifica como el servidor, y eso es clave, porque de eso se trata justamente la misión de todos nosotros, de todos los Abraham. Pues yendo a dar es de la única manera que podemos recibir la anhelada descendencia, o sea,
el dejar un legado, una huella. Legado y huella que no son nuestros, sino que el poder invisible y soberano, Dios, nos concede y con los cuales nos permite trascender hacia Él. O en otras palabras, y para que comprendamos mejor la escena que nos presentan aquí los escritores sagrados, si le servimos el banquete aquí, Él nos lo servirá a nosotros allá. Creo que dicho de esa manera nos queda más clara esa fantástica escena que tan bellamente literaria nos describen aquí los escritores sagrados. Bueno, y por hoy no avancemos más, porque ya viene la inclusión de Sara en la escena. Y entonces tendríamos o que dejarla empezada o alargarnos mucho para no dejarla empezada. Entonces mejor sugiero que terminemos aquí por hoy y en nuestro próximo encuentro nos encargamos de Sara ya dentro de la escena, o mejor, dentro del Raha, del encuentro con Dios. Entonces, siendo conscientes de la importancia y el valor de nuestra comunidad, de que solos no podemos hacer nada, e intercediendo por ella, nosotros, los y las Abraham de hoy, nos encontraremos de nuevo aquí, en una semana, para seguir aprendiendo a postrarnos y ponernos a tus pies por nuestros hermanos que flaquean, y para seguir descubriendo qué más misterios tienes, oh Dios, para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.